Hola Álvaro, tenía muchas ganas de poder charlar contigo a solas. Hombre, eres tú. ¿Quién si no, verdad? Ujú. Álvaro, quiero llevarte a un momento muy impactante y muy importante para nosotros, y es ese momento en el que abres los ojos y estás en una habitación de hospital, a salvo, rodeado de los tuyos. Es tal y como lo habías visualizado. Y entonces llega la maldita pregunta. Álvaro, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? Como un sueño, ¿no? Estar aquí, esto que me había imaginado, ¿no? Con vosotros, literalmente aquí, y un vaso de Aquarius con hielo, Dios. ¿Te acuerdas lo que nos obsesionaba beber? ¿Qué ha pasado? La verdad que en ese momento no le doy mucha importancia, ¿no? Entraba la gente con la carita así de Dios lo que vamos a encontrar y yo estaba así sonriendo como un Buda. Me salvé. Estoy vivo, ¿no? Eso era lo único que sentía en ese momento. De hecho, esa noche, la primera, si te acuerdas, no pude dormir. O sea, no pegué ojo. O sea, dormí un ratito porque estaba todavía como en alerta, ¿no? Y las preguntas vinieron después. Un mes más tarde, cuando murió la abuela, que tuve que volver a Madrid en silla de ruedas, y ahí empecé a preguntarme, ¿qué ha pasado, tío? ¿Para qué todo esto? Ahí, la verdad que fue el momento de la angustia un poco y de necesitar respuestas. Pero en el hospital, feliz como una perdiz. Álvaro, probablemente tuvimos que vivir los 10 segundos más largos e intensos antes de tomar la que fue una de las decisiones más duras e importantes de tu vida. Decidiste saltar por ese precipicio hacia una muerte casi segura. ¿Acaso había otra opción? Sueles responderme, ¿no? Cada vez que te pregunto esto. ¿Qué es eso que estabas a punto de descubrir tras ese salto y que desconocías por completo? Sí, joder. Imagínate ahí, ¿no? Agarrado y los dedos perdiendo centímetros y la certeza de me voy a caer sí o sí, tengo que saltar, tengo que elegir la caída. Ya sabes lo que significa caer de espaldas, seguro que hay rocas ahí, no las puedo ver, pero wow, ¿cuántos metros? Tampoco, ¿no? Recuerdo el corazón golpeando, pensaba que me iba a catapultar, ¿no? Al vacío. Ese fantasma, ¿no? Que quería agarrar no sé, después del pánico vino esa decisión, ¿no? De uno, dos, tres, ya hemos contado varias veces, en el 11 llega la ola. Confía en la secuencia, espera la siguiente serie, cuenta, deja pasar la primera y en la segunda es la tuya. 9, 10. Ese segundo de caída, la verdad que no lo recuerdo. Pero sí ¡pua! El impacto, el caos debajo del agua y la sorpresa de estar vivo, ¿no? Eh, ese rato de antes, la verdad que obviamente la angustia de lo que tengo que hacer ahora, no me lo puedo creer, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me toca tomar esta decisión? Pero bueno, cuando cesó el porqué y acepté que era la única salvación, pues de alguna manera me sentí liberado, ¿no? Relajado. Ya está, ya lo has decidido, que es lo peor, es lo más difícil. Ahora ejecuta. En mitad del océano te dejaste ir y, sin embargo, al tocar fondo, literalmente, entendiste que el océano no venía a matarte, sino a mostrarte quién eras. ¿Fue necesario tener que mirar a la muerte a los ojos para despertar? Wow. La verdad que no me gusta mucho hablar de ese momento, ya lo sabes. La verdad que fue una angustia total. No puedo decir nada heroico de ese momento. Estaba muerto de miedo como nunca.
lo había experimentado. Cagado. Y, o sea, fue tanto el nivel de angustia, de lucha, de frustración, de el cuerpo, en vez de colaborar, iba cada vez a peor. No solo que no podía mover las piernas, sino que cuando lo intentaba me desmayaba del dolor. O sea, era un latigazo tan fuerte. Las convulsiones, empezar a gritar debajo del agua, a tragar agua. Era tan horrible que preferí morir, la verdad. Sé que no es muy popular decir esto, pero no, qué va, era mucho mejor. Y claro, también tengo que afrontar ese pensamiento de mierda, prefiero estar muerto que seguir sufriendo así, ¿no? Y uno siempre piensa, bueno, milagrosamente salió, que no sabes ni cómo, ¿no? O quizás sí, pero siempre tendré que afrontar que me rendí. ¿Es así? Paradójicamente, gracias a que me rendí, me salvé. Es una cosa loca, ¿no? Porque tanta culpa siento por haberme rendido y cedido al sufrimiento como agradecimiento de haberme rendido. Es una cosa loca como la vida. O sea, ya sabes cómo se ahoga la gente, tío, luchando. Y no sé, no lo entendí de aquí. Aquí quería que se acabase el sufrimiento. Pero no sé si algo aquí dijo, vale, ya está, c'est fini, ¿qué quieres hacer ahora? Solo me salió eso, ¿no? Vale, lo entiendo, gracias. Ya está. Eso me salvó. Y una y otra vez seguimos dándole vueltas a la historia y siempre volvemos a la pregunta de ¿qué ha pasado, no? Te invito, Álvaro, a que hagamos juntos un viaje e intentemos responder en la medida de lo posible qué pasó y quién era Álvaro, esa persona que estaba cayendo por un precipicio. Y es que, Álvaro, creciste entre cabras, descampados y partidos de fútbol. ¿En qué momento aquella libertad de la que vivías de joven se convirtió en rabia contenida? Joder, pues sí, Majadahonda. Era un campo de, de juego total con las cabras, los yonkis. No sabes la cantidad de jeringuillas que había por ahí. Pero libertad total, qué gozo. Yo, ¿sabes qué creo? Que cuando uno es tan feliz de niño, madurar le cuesta más. Es así de simple. O sea, yo era tan feliz de niño que cuando tocó hacerse adulto, aparte de que desgraciadamente mis padres les empezó a ir bien, se mudaron a otro barrio de casas rosas. Para un niño de 14 años eso no mola mucho. Y claro, de repente aislado en un nuevo ambiente, no sé qué me pasó, pero algo me perturbó, ¿no? La inocencia, y de la libertad empecé a encerrarme, ¿no? En mí mismo, y empecé a cuestionarme cosas que mis amigos no se preguntaban, ¿no? Me dio muy duro madurar, o sea, el convertirme en adulto, ¿no? O en adúltero, ¿no? De la esencia del niño. Algo hizo crack ahí que no asimilé bien y no entendía, ¿no? Empecé a preguntarme por qué era todo tan mentira en este mundo, por qué, no sé, por qué decían una cosa y luego hacían otra, y no sé, mucha confusión, no sé. Y la figura de papá, ¿te acuerdas? Tan importante que fue y a la vez también con la que aprendimos, pero a las buenas y a las malas. ¿Cómo fue tu relación, Álvaro, con tus padres? Bueno, mi madre, una guerrera, luchadora, santa y amorosa, dura también. Mi padre, un ser increíble, ¿no? Solo puedo darle las gracias, a pesar de que no me entendí con él. Pero, claro, no me entendí hasta que ya yo era adulto, ¿no? Más adulto, cuando ya pasó lo que tenía que pasar y comprendí.
Pero no, tener un papá perfecto cuesta, cuesta, ¿no? Un papá que lo hace todo bien, que se cae bien a todo el mundo, que se ocupa y lo hace perfecto, que ha sido deportista de élite, olimpiadas, y luego ha sido un gran técnico, y luego ha sido bueno, pues uno se siente pequeñito, ¿no? Por comparación. Y a veces eso genera rabia también, ¿no? Porque inconscientemente, papá, no eres lo que él esperaba, ¿no? Aunque para nada te ha hecho sentir mal nunca, al revés, ha estado ahí, te ha mostrado cariño. Pero claro, el inconsciente es lo que vibramos, ¿no? Ahora sé que es lo que los niños perciben, ¿no? No sé, me veía pequeñito y eso me dio mucha rabia, así que la cargué contra él y contra todo, sobre todo contra mí. Y fue justo en ese momento, además, cuando estabas empezando a nivel profesional, ¿no? A dedicarte a los caballos. Y yo recuerdo que quizás esto nunca te lo dije, pero esa paradoja que veía de, wow, se dedica a domar caballos, pero ¿quién está aquí para domar al pequeño Álvaro, no? Sí, ¿quién te doma, Álvaro? Pues no me... Bueno, ni Dios, macho. Ojalá hubiese venido alguien a domesticarme, porque yo llegué a los caballos de mano de mi padre, ya más mayorcito, con 17 o así. Fue una escapatoria, porque estaba muy perdido. Y solo el estar en la naturaleza y con los caballos me calmaba, porque el resto era un tormento, la verdad. Era un tormento de dimensiones que no podía entender, además. Y no veía tanto tormento a mi alrededor, ni mucho menos, ni en mi ambiente, ni en mi casa, ni con mis amigos, pero algo tenía una incomprensión total de todo, ¿no? De esta, no sé, parodia de la vida. A mí me generaba mucha frustración y no entendía nada y sufrí mucho, la verdad. Los caballos fueron una salvación, ¿no? Yo iba del after a la cuadra sin dormir. O sea, mi obsesión eran las drogas psicodélicas y luego la naturaleza y los animales. O sea, una paradoja. Pero ahí, en esos dos momentos, sentía conexión total. Y cuando volvía a la realidad, no entendía nada. ¿Qué parte de ese Álvaro crees que todavía vive en ti a día de hoy? Hmm. La verdad que he buscado desesperadamente la libertad, ¿no? A veces de formas destructivas y muy obsesionadamente, ¿no? Eso me ha llevado a vivir en Fuerteventura, en esa isla de espacios abiertos en los que nada me bloquea, ¿no? Puedo ser libre y está el océano, ¿no? Necesito mucho espacio vital, creo. Ahí he conseguido conectar, ¿no? Con la energía de la tierra, del fuego que creó esa isla, del viento, del mar. Y solo con esa brutalidad de la naturaleza he conseguido, no sé, medirme con un igual. No sé si eso es... He sido muy bestia luego, he surfeado las grandes mucho más de mi nivel y me he metido en problemas muy grandes también. He tenido éxitos grandes y fracasos enormes, pero aquí estamos, ¿no? Totalmente. Y es lo que más admiro de ti, Álvaro, que ese pequeño, ¿no? Que se fue forjando poco a poco a base de rabia y dolor, encontró su lugar en esa isla y casi sin darnos cuenta llegó el accidente, ¿no? ¿Quién dirías entonces que era Álvaro antes del accidente? Hmm. Álvaro antes del accidente tenía todo lo que se suponía que quería, ¿no? Un negocio que funcionaba muy bien, dinero, una casa con piscina, una novia preciosa, amigos, surfing. Y aún así, joder, aún así tengo que reconocer que cuando tuve que afrontar ese momento, ¿no? De cara a cara con la muerte, no sé cómo decirlo, y vi ese vacío dentro de mí, lo llamarían el juicio final, ¿no? Los cristianos. Y es que te haces tú ese juicio. No hace falta que venga nadie a señalarte y tranquilo.
Ese momento llegará. Yo lo experimenté como una certeza, como que estoy aquí ahora mismo. Y eres implacable contigo. Y eso me habla del Álvaro que yo era. O sea, aparecieron un par de cosas que me conmocionaron. Algo que había hecho de lo que me arrepentía. Tenía que volver para pedir perdón a una persona por no haber sido honesto con mis sentimientos, ¿no? Me había forzado a amar a alguien que no y la perjudiqué. Y, y algo que había dejado de hacer. Fue algo, o sea, como una revelación, ¿no? He tardado mucho tiempo en ponerlo en palabras, pero sabía lo que tenía que hacer. Esa era mi obsesión. Vuelve al tu yo de antes y explícale, esto no se hace. ¿Y por qué te has negado esto? ¿Por qué te has negado la tranquilidad, el cuidado, el mereces la pena tal y cual eres? No tienes que conseguir nada más. Y sabes, algo que me sigue sorprendiendo al día de hoy es que desde ese momento en el que te estás aferrando a la vida con uñas y dientes, además de forma literal, la emoción que más nos impactó fue un miedo. Pero sin embargo, el miedo no nos destruyó, nos acompañó. Por tanto, ¿será que nunca fue el enemigo? Sí, qué revelación extraña, la verdad. Mm, igual, ¿no? Parece que experimentamos antes lo que luego somos capaces de poner en palabras, ¿no? Y explicar cuando el miedo siempre ha estado ahí, estaba ahí y esa era la clave. Y siempre está la paradoja, busca en tu paradoja, ¿no? Yo me ponía en riesgo con esas olas, con esos comportamientos, ¿no? A veces de auténtico riesgo, para... Y tenía miedo a morir, para entender que me merecía la vida sin todo eso. Es una paradoja. A veces uno vive y no se siente merecedor de vivir, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que conseguir más para que te aceptes? Creo que ese camino, ¿no? Ese terror de no sentirte merecedor, de simplemente aceptarte como eres y aceptar el mundo, ese cesar la lucha, es muy complicado y ese es el único camino. Fue de hecho en ese momento, Álvaro, cuando recuerdo que charlábamos y con determinación me dijiste, es el momento de dejar de buscar fuera lo que siempre tuve dentro. ¿Qué has encontrado, Álvaro, en estos años de esa búsqueda interior? Mm. Eso que llevaba dentro era un amor no expresado, unas ganas de vivir y de compartir, que paradójicamente el Álvaro de antes tenía amigos, estaba rodeado de gente, pero conectaba con la gente, consigo mismo, pero era un in and out y no se había permitido realmente pues el amor propio de simplemente disfruta este momento, no tienes que demostrar nada a nadie, comparte con honestidad y sé auténtico de verdad, no como se supone que tienes que ser auténtico. No, pues mi autenticidad es la libertad, porque es el fin último. Bueno, pero ¿y si eliges atarte a algo o a alguien? Y eso también es una expresión de libertad. No, pero debería ser perfecto. Pero hombre, eso solo genera más frustración. Tú no eres perfecto, nadie lo es. Acéptalo, por favor, acéptate. Creo que ese es el momento en el que empezamos a sufrir y luego lo perpetuamos. Y si no te das esa oportunidad a ti, no se la vas a dar a los demás ni a la vida. Y quizás algo que probablemente no estabas buscando fuera fue la llegada de Olivia, tu niño, ya que ser padre no era parte del plan, ¿verdad? ¿Crees, Álvaro, que Olivia habría tenido lugar en la vida del Álvaro el de antes? Hmm. Fíjate, Álvaro el de antes tenía la suerte de relacionarse, de conocer chicas maravillosas, la verdad, y variedad. Y fue fenomenal, pero
A la hora de comprometerse, ahí empezaba el problema. No, cuántas, no sé, cuántos malos entendidos, cuánto para buscar una excusa y me voy. Y hasta que no ha pasado todo esto y he conseguido aceptarme tal cual, ¿no? Lo pasado, lo miro con cariño incluso, pues has tenido que aprender a golpes, ¿qué más da? Es tu forma de aprender, Álvaro, no pasa nada, acéptalo, déjalo estar. Y no eres perfecto, nunca lo vas a ser, también está bien. Cuando llega ese momento de relajación es cuando de verdad veo la posibilidad de, ahora estoy preparado, ahora Olivia va a llegar. Y además llegó tal cual, ¿eh? Es muy bonito porque yo daba clases de equitación a una niñita que se llamaba Olivia, con unas gafas así, y era maravillosa, ¿no? No sé, la quería tanto con esa manera, ¿no? No sé cómo expresarlo. Y mi pareja me dijo, vamos a tener un niño, y wow, ¿no? Y creo que va a ser una niña. Me encanta el nombre de Olivia, y a ti dije, así será. Y así fue. Qué bueno, y todavía recuerdo ese momento. Álvaro, si pudieras volver por un instante a ese momento en el que te dejas llevar, ¿no? Te sueltas a la vida, te sueltas de ese acantilado y te dejas caer. Si la historia hubiera sido diferente, si lo que decían las estadísticas se hubieran cumplido y no hubieras sobrevivido a esa caída, pero en ese camino, en esa caída, hubieras tenido un último grito, una última frase que pudieras dejar a Olivia para la eternidad, ¿cuál sería? Olivia, está bien, dale, está bien. Olivia, acéptate, estás bien, eres bienvenida. Sí, ese grito hubiese sido un... Claro, en ese momento no hubiese sido capaz, pero ahora, si volviese a saltar, le diría, no pasa nada, Olivia, está bien, sigue, da igual los golpes, da igual la muerte, da igual el miedo, al revés, corre a abrazarlo. Ama tu miedo, Olivia, porque va a ser el acto más transformador que vas a hacer en tu vida. Y sin embargo, es probable que Olivia, como cualquier otro humano, busque siempre tener más amor, más dinero, más proyectos, ¿no? Igual que a ti también te ocurrió, Álvaro. Y sin embargo, ahora que tienes mucho menos, sin embargo, disfrutas de mucho más. ¿Qué opinas del el Álvaro que lo tenía todo y sentía un vacío? Mm, sí, a ver, el pobre hacía lo que podía y lo que creía, ¿no? Como hacemos todos. Creía que lo que hacía era lo correcto, que el mayor ansia era la libertad y si la tengo que comprar, la compro. Y a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Y ese mundo de locos yo no pienso volverme. Estoy aquí en esta isla, en mi burbuja, y me mido con otras fuerzas, pero ese mundo de chalados a mí no me van a decir lo que tengo que hacer. Mm, Paradójicamente ahora solo quiero estar cerca de ese mundo de chalados y, y no sé qué tengo que hacer realmente. Ya pienso que no tengo que hacer nada, simplemente estar ahí y si con compartir algo que yo he sentido puedo apoyar a alguien más, me di cuenta de que es un toma y daca, ¿no? Me ayuda a estar conectado, me ayuda a decir, bueno, hagamos algo con esta oportunidad, ¿no? De que todavía tenemos. Y yo qué sé, vamos a juntarnos. Y sí, antes lo rehuía, pero ahora estoy tranquilo. Antes me daba miedo la gente porque no estaba a gusto conmigo, no sé. Álvaro, nos dijeron que el miedo paraliza, pero has escrito un libro
has dado charlas, conferencias, te has abierto un canal. ¿Qué has hecho para que el miedo no te paralice? Wow. Si hay algo que me paralizaba en la vida eran las alturas, el sentido de mi vida, que no lo encontraba, y hablar en público. O sea, eso creo que han sido mis grandes terrores, ¿no? Y fíjate, casualidad, mm, afronto una gran altura, atravieso una experiencia de vida o muerte que acaba otorgando sentido o búsqueda, ¿no? De sentido y acabo eh, hablando en público del sentido de la vida gracias a que afronté una gran altura. O sea, ¿qué tipo de broma es esta? Por Dios, si estás ahí, te lo estás pasando en grande. Eh, yo qué sé, o sea, a lo mejor es magia, a lo mejor es que tenía que ser así, o a lo mejor es que simplemente ha pasado y tú eliges hacer algo y ya está. No lo sé, o sea, de que, no sé, pero así ha sido. Álvaro, algo que también me impactó mucho en ese momento en el que estás a punto de caer fue, como nos has comentado, que se te ocurrió pedirle disculpas a muchas personas. Y siempre me quedó la duda de, ¿le habrías pedido perdón a Álvaro en aquel momento por algo? Mm, sí, buah, sigo haciéndolo. Eh, es que, wow, qué juez tan duro. Creo que todos somos jueces duros. Yo, implacable, conmigo mismo, ¿no? Y de esa dureza acabas adoptando el papel de duro, ¿no? Y llega un momento que ya no puedes más y ni te lo crees, ni funciona, y te tienes que pedir perdón por intentar haber camuflado todo eso de ahí dentro y perdona, tío. Qué locura, ¿no? Intentar esconderse así. Si no hay dónde esconderse, ya lo sabes. Oye, Álvaro, y cuando todo se acabe, cuando se apague la luz y cuando ya no estés aquí, ¿qué te gustaría que la gente recordara sobre ti? Pues que dijesen, ¿te acuerdas de este capullo que se cayó por ahí y las fiestas que nos pegamos y los momentos que tuvimos ahí en el mar y sí, no sé, y que hiciesen un fuego. Y no sé, me gustaría pensar que compartimos algún momento que fue significativo, ¿no? Que fue a la vez excitante, pero lleno de paz y de sentido, no sé, algo así, algo así. Pues Álvaro, ha sido un placer haber charlado hoy aquí contigo a solas. Cuando quieras, ya sabes dónde estoy.